Ya, ya se durmieron. Ya tienen su pijama puesta y ya van listos a dormir. Se pasan. ¿Quién como ustedes? Tengan ese chance de ponerse a estas horas su pijama. Bueno, pues entonces vamos a iniciar con el repaso entre lo que nos quedamos ayer. Ay, no. Sí, salgo con mi mameluco. Ahí. Me pongo mi mameluco. De esos que nada más tienen la parte de atrás, bueno, donde va la colita nada más se levanta, así, se abre para ir al baño, nada más. Y es de conejo. Ah, no, de dinosaurio, ya no me tocó de conejo, me tocó de dinosaurio. Por cierto, chicos, antes que, bueno, ustedes ya son de la era digital, en las clases digitales, en las clases virtuales. Tengan mucho cuidado, o sea, porque luego pueden estar haciendo cosas raras en las pláticas o con las cámaras prendidas, que bueno, que en mi caso, bueno, sí las prendo de vez en cuando, pero sí les doy chance que las tengan apagadas, obviamente por los recursos de internet. Pero a veces se llevan los teléfonos o al baño, cosas de esas, y híjoles, es de pena ajena. Entonces, sí, tengan mucho cuidado con eso. Bueno, chicos, vamos a empezar con esto. Ay, no nos demos el repaso, ya, vámonos. Vámonos, ya. Achis, achis, achis. ¿Ustedes qué dicen? Vámonos, ya. Bueno, jóvenes, vamos a empezar con esas cosas espantosas. Entonces, aquí estás. Bueno. Entonces, ayer vimos el breve repaso, llegamos terminamos ciclo celular, mitosis y meiosis, y ahora sí vamos a hablar con gametogénesis. Recuerden que la gametogénesis podríamos decir que es la transformación o la obtención de células o de gametos, tanto del niño como del hombre como de la mujer. En el caso de los varones se les llama espermatogénesis para formar espermatozoides, y en el caso de las mujeres se va a llamar ovogénesis para la formación de óvulos o huevos, dependerá del libro que lean. En el caso de la espermatogénesis es un proceso muy complicado, extremadamente complicado, porque requiere las modificaciones estructurales y funcionales de una célula grandota, que es la espermatogonia, para hacerla una célula mucho más pequeñita con la capacidad de moverse, que son los espermatozoides. Entonces, la espermatogénesis comprende una serie de cambios y reestructuración de los organelos internos, compactación de material genético, movimiento de organelos y finalmente la eliminación del citoplasma. ¿Okay? Recuerden que el espermatozoide podremos dividirlo en lo que va a ser en la cabeza, el cuello, la pieza principal, la pieza intermedia y finalmente el flagelo o la cola. ¿Okay? Recuerden que en la parte anterior tenemos una estructura que es el acrosoma. El acrosoma es una vesícula en cuyo interior tiene vesículas acrosomales, enzimas hidrolíticas que se van a encargar principalmente de abrir paso a lo largo de todas las cubiertas que envuelven el óvulo, y esto va a suceder o debería suceder exclusivamente cuando está interaccionando con el óvulo. ¿Okay? Recuerden que los espermatozoides adquieren su morfología o la forma en el testículo, dentro de lo que conocemos como los túbulos seminíferos. Recuerden que los túbulos seminíferos convergen en una estructura que se llama red de testis, y en la red de testis va a conectarse con lo que va a ser el epidídimo. Recuerden que en el testículo el espermatozoide es inmóvil, no se mueve. ¿Okay? Dentro de los túbulos seminíferos tenemos varios tipos celulares. En la parte externa de los túbulos seminíferos tenemos las células de Leydig. Recuerden que las células de Leydig son encargadas principalmente de la síntesis hormonal, testosterona principalmente. Por dentro del túbulo seminífero tenemos la pared del túbulo, que está formada por células que se llaman células mioides, que están encargadas principalmente de la contracción
para poder comprimir y poder mover los espermatozoides inmóviles. Internamente al túbulo seminífero tenemos lo que llamamos las células de Sertoli, cuyas células de Sertoli son encargadas principalmente de cuidar y guiar el desarrollo de los espermatozoides. Junto a la base del túbulo seminífero tenemos lo que van a ser las espermatogonias. Recuerden que tenemos diferentes tipos de espermatogonias. La espermatogonia tipo A es la que tiene la característica de totipotencialidad, es decir, se va a estar simplemente multiplicando. De ella se van a derivar dos tipos, la A1 y la B. La espermatogonia tipo B es la que va a entrar en espermiogénesis. Bueno, primero en división meiótica. Esta de la espermatogonia tipo B es de característica tetraploide, cuando se da lo que conocemos como espermatocito primario. Acuérdense que el espermatocito primario es de característica tetraploide. Cuando se da la primera división meiótica, se forman dos células que conocemos como espermatocitos secundarios, que son de característica diploide. Estas dos células, los espermatocitos secundarios, entran en la meiosis 2 o en la segunda división meiótica y forman 4 células hijas conocidas como espermátides redondas. Las espermátides redondas son las que van a entrar en el proceso de espermiogénesis, que es adquirir la forma del espermatozoide. ¿Okay? Recuerden que también entre las células de Sertoli, entre una célula de Sertoli y la otra célula de Sertoli hay uniones estrechas que forman lo que va a ser la barrera hematotesticular. Esta barrera evita que las sustancias o toxinas o parásitos lleguen directamente al espermatozoide. Todo lo van a pasar a través de la espermatogonia o a través de las células de Sertoli. Recuerden también que los espermatozoides se van dividiendo o van madurándose, van formándose y madurándose en oleadas, es decir, desde la periferia van avanzando en oleadas. ¿Okay? Las células de Sertoli les decía que son células, lo que conocemos como la nana del espermatozoide, que se encarga principalmente de ayudar y guiar al espermatozoide en su proceso de maduración. Entre las células de Sertoli y otras se forma la barrera hematotesticular, lo que hace es forzar que todo lo que nutrientes, toxinas o moléculas pasen directamente a través de la célula de Sertoli, y ella va a permitir determinar si la molécula pasa al espermatozoide o no. ¿Okay? Recuerden también que la espermatogénesis tiene una regulación intrínseca, es decir, dentro del propio testículo, dentro del túbulo seminífero. Dentro del túbulo seminífero, por ejemplo, recuerden que las espermatogonias tipo A tienen comunicaciones a través de la célula de Sertoli, y conforme van madurando, se van dividiendo, van teniendo comunicación entre ellos para decirle, ya maduré, puedes volverte a dividir, y así sucesivamente. También van a depender de las hormonas que se van a estar secretando por las células de Leydig. Tenemos también una regulación neuroendocrina. La regulación neuroendocrina tiene que ver principalmente con los factores externos o estímulos externos que pueda estar recibiendo la persona o el varón. Estimula a una región cerebral que es el hipotálamo. Recuerden que el hipotálamo es un grupo de núcleos que liberan una hormona que se llama hormona liberadora de gonadotrofinas o GnRH. Estas estimulan a lo que va a ser la hipófisis anterior para la síntesis de hormona folículo estimulante y hormona luteinizante, las cuales viajan a través del torrente sanguíneo para llegar a lo que va a ser al testículo. En el testículo, la hormona luteinizante va a estimular a las células de Leydig para la producción de testosterona, y la hormona folículo estimulante va a ayudar a las espermatogonias y a las células de Sertoli para favorecer o producir mayor cantidad de espermatozoides. Dentro de la espermatogénesis podemos también tener lo que la espermatogénesis forma tres partes importantes. La ampliación de la mitótica, que es donde se va a estar multiplicando las espermatogonias. La fase meiótica, son aquellas donde se va a llevar a cabo los procesos de meiosis. Y la fase posmeiótica, que va a estar encargada principalmente de adquirir la morfología espermática. De la espermatogoniogénesis o la fase mitótica, recuerden que la espermatogonia está adherida principalmente a lo que va a ser la pared del túbulo seminífero. Recuerden que todas van agarraditas de la mano y van madurando de manera simultánea. En la fase meiótica, recuerden que tenemos la fase de replicación de material genético para la formación de lo que van a ser los espermatocitos primarios.
aunque cuando están replicados o cuando son de característica tetraploide. Cuando pasan a la primera división meiótica se le llaman espermatocitos secundarios y en la segunda división meiótica se le llaman espermátides redondas. Cuando adquieren cuando culmina la división meiótica se le llaman espermátides redondas y son de característica haploide. Una vez que son espermátides redondas, pasan a la parte de espermiogénesis, que es adquirir la forma de espermatozoides. Tres etapas son importantes: la condensación de la cromatina para la formación del núcleo espermático, la formación de la vesícula acrosomal. Recuerden que es la herramienta para que se pueda formar el acrosoma. Puede abrirse pasos a lo largo de las cubiertas que envuelven el espermatozoide y el desarrollo del flagelo. Recuerden que el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático se van a fusionar para dar origen a la formación del acrosoma. Los filamentos intermedios o el citoesqueleto de la célula va a formar lo que va a ser el flagelo. Las mitocondrias van a formar parte de la pieza intermedia. Durante la espermiogénesis o durante esta fase inicial de la compactación tenemos la formación del acrosoma. ¿Okay? La acrosoma, que es una vesícula que prácticamente está envolviendo al núcleo del espermatozoide, y el acrosoma tiene enzimas hidrolíticas que le permiten degradar las cubiertas del óvulo. Tenemos varias importantes, les decía que es N-acetilglucosaminidasa, acrosina, granulina, acrosina, procrosina y preprocrosina y hialurodinasa. ¿Okay? Son enzimas muy importantes para poder degradar las cubiertas que envuelven al óvulo. Una vez que se va en el proceso de maduración, el núcleo del espermatozoide se va compactando. Recuerden que la compactación espermática del núcleo del espermatozoide requiere que el ADN se encuentre inerte y altamente protegido, ¿ok? Que es lo que llamamos compactación del núcleo espermático. Simultáneamente podemos ver cómo los filamentos de actina tubulina se van formando, se van alineando en lo que va a ser la pieza intermedia, ¿ok? Lo que va a ser el flagelo también, y las mitocondrias se van a ir adhiriendo a la pieza intermedia, ¿ok? Acuérdense que las mitocondrias van a formar una parte muy importante, como es proveer la energía para la motilidad espermática. Finalmente, cuando el espermatozoide es maduro, cuando ya tiene la morfología madura, la mayor cantidad del citoplasma es eliminado a través de lo que conocemos gota residual o gota citoplasmática, que las células de Sertoli son las encargadas de poder eliminar esas gotas citoplasmáticas. Recuerden que el proceso de compactación espermática va a iniciar con la formación de histonas, y estas histonas van a salir y van a ser intercambiados por una proteína de alta estabilidad que se llaman protaminas. El ADN espermático con protaminas forman estas estructuras que se llaman toroides, que son donas altamente estabilizadas, altamente rígidas, que evitan su descondensación. ¿Okay? Una vez que esto les permite, por ejemplo, que el material genético del espermatozoide esté altamente compactado y que puede estar inerte y estable. Recuerden que lo único que puede descondensar al espermatozoide es el citoplasma del óvulo. ¿Okay? Durante este proceso de compactación del espermatozoide vamos a ver la síntesis, almacenamiento y de algunos RNAs traducidos o proteínas que van a permitirle, una vez que lleguen al óvulo, poderse activar y poder llevar a cabo los procesos de divisiones embrionarias. Bueno, finalmente, una vez que el espermatozoide ya está formado, está maduro, viene la parte de la espermiación. La espermiación es la liberación de los espermatozoides maduros. Entonces, como ustedes se acuerdan, en la espermátide elongada tiene remanentes residuales del citoplasma. Entonces, lo que va a hacer la célula de Sertoli es quitarle este remanente citoplasmático, lo que conocemos como gota residual, y el espermatozoide prácticamente es liberado sin citoplasma. ¿Okay? Entonces, esto es lo que llamamos espermiación y finalmente la liberación de ellos. En la parte de la ovogénesis, recuerden que es la maduración de los óvulos. En la maduración de los óvulos se incrementan, son todos arrestados y simplemente se van a reactivar cuando llega el momento de la pubertad. El proceso de maduración ovocítica u ovocitaria va a ser las modificaciones internas, como va a ser el núcleo tetraploide que llamamos vesícula germinal,
su rompimiento, eliminación y la formación o la liberación de la primer mitad de material genético a través de lo que conocemos como primer cuerpo polar. ¿Okay? Recuerden que en las mujeres podemos tener durante la etapa adulta, bueno, durante la etapa intrauterina o durante nuestro desarrollo podemos tener más de 7 millones de ovogones. Al nacimiento se pierden más del 95%, más del 90%, como y nos quedan 700,000, y a la pubertad o a la menarca pueden tener entre unos 1.500 a 3.000 ovocitos. Esta maduración ovocitaria depende de señalización. Lo primero de señalización, así como también cambios morfológicos, y estos cambios morfológicos involucran los procesos de proliferación celular de las células que envuelven al ovocito o a la ovogonia. ¿Okay? Estas ovogones están cubiertas por lo que conocemos células de la granulosa, van a ser reactivas a una estimulación hormonal como es la hormona folículo estimulante. La hormona folículo estimulante lo que va a hacer es inducir la funcionalidad de las células de la granulosa que están cercanas al ovocito, se van multiplicando y permite también la diferenciación de otro tipo celular como son las células de la teca. Las células de la granulosa empiezan a secretar sustancias y van a vertirlas en este líquido o en el licor folicular o en el líquido folicular, y lo que permite estas secreciones celulares es la formación del antro folicular. Conforme el óvulo haya madurado y las células de la teca y las células de la granulosa son sensibles a la hormona luteinizante, esta puede inducir la ruptura y la liberación del óvulo, lo que conocemos como ovulación. Recuerden que esta vía de activación ovocitaria depende de hormonas. Inicialmente van las de reclutamiento y las de activación para la maduración ovocitaria va a ser hormona folículo estimulante, y la hormona que se va a encargar de romper esos folículos y liberar el ovocito va a ser la hormona luteinizante. ¿Okay? Entonces, tenemos dos fases, lo que va a ser la fase folicular y la fase luteal. La fase folicular es donde la hormona folículo estimulante induce la maduración folicular para la maduración del ovocito, y la hormona luteinizante va a inducir el rompimiento del folículo. Después de la ovulación viene la fase luteal. En la fase luteal tenemos la activación de otro organelo que es el cuerpo lúteo, que el cuerpo lúteo es una estructura que se diferenció a partir del folículo donde se liberó el ovocito. El papel del cuerpo amarillo o su nombre, del cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, su función es la de poder secretar progesterona para poder, en caso de que haya una implantación, pueda mantener el embrión. ¿Okay? En el caso, por ejemplo, de las mujeres te hablábamos también de hormonas, ciclo hormonal, y recuerden que las hormonas podemos identificarlas de varios tipos: sintácrinas, autócrinas, parácrinas, endócrinas y neuroendócrinas. Y esta clasificación está dada principalmente por el sitio a donde va a hacer efecto y está relacionado principalmente con las instancias. Sin embargo, además identificamos que las hormonas que vamos a estar estudiando, que están relacionadas a la funcionalidad reproductiva gonadal y maduración de gametos, van a ser tres tipos hormonales: hormonas peptídicas o proteicas, hormonas derivadas del colesterol, como son las hormonas esteroideas, y hormonas derivadas de la tirosina. En el caso de las hormonas de origen peptídico o proteicas, recuerden que estas son codificadas dentro del genoma a través de genes que van a encargarse de poder liberar. Hay procesos de maduración, lo que llamamos maduración hormonal. Las hormonas son inmaduras, recién sintetizadas, pasan por el aparato de Golgi, para que sufran modificaciones posttraduccionales para finalmente tener una hormona funcional. ¿Okay? Recuerden que este tipo de hormonas pueden tener muchos errores. Las hormonas esteroideas, que son los derivados del colesterol, recuerden que estas hormonas se van a formar a partir de las modificaciones a través de la cadena de carbohidratos que van formando, la edición de la cadena de carbohidratos de la molécula del colesterol, y eso es a través de actividad enzimática. Como es en el caso de las hormonas esteroideas, que son derivadas del colesterol, simplemente van modificando sus cadenas de carbonos, y todas
todas van a ser derivadas de la misma hormona, perdón, de la misma molécula precursora que es el colesterol. Entonces podemos tener pregnenolona, podemos tener dos caminos, como puede ser hacia progesterona, hacia pregnenolona. La progesterona se puede llevar hacia la diferenciación, lo que van a ser glucocorticoides y mineralocorticoides, ¿ok? O podemos llevarla a lo que van a ser hormonas del sistema reproductor, como van a ser los andrógenos y estrógenos. Hablábamos también de que la síntesis hormonal iba a ser muy importante y quien iba a encargarse de poder estimular esta producción hormonal va a ser el hipotálamo. El hipotálamo libera varios factores que van a favorecer a producir hormonas. Nos vamos a enfocar en dos: la hormona liberadora de gonadotrofinas y el factor liberador de prolactina. En ambos, en el caso de la GnRH, estimula la hipófisis, la producción de folículo estimulante y luteinizante. En ambas, la hormona folículo estimulante va a favorecer la ovogénesis y la espermatogénesis. La hormona luteinizante, en el caso de las mujeres, va a inducir la ovulación, y en el caso de los varones, van a desarrollar las células intersticiales. En el caso de la prolactina, que es una hormona que va a participar principalmente en la preparación de la mama para la evacuación láctea, también juega papeles muy importantes durante los procesos reproductivos, como va a ser la potencialización de los efectos de la testosterona en el caso de los testículos, y en el caso de las mujeres va a inducir o preparar a la mama para la evacuación láctea. ¿Okay? Bueno, este ciclo hormonal va a ser cíclico, valga su redundancia. ¿Okay? Y tenemos que la ovulación o el pico de LH va a depender, o lo que va a inducir la ovulación va a depender de un pico previo de estrógenos, la caída del estrógeno, la liberación de producción de hormona luteinizante, y finalmente viene la ovulación. Después de la ovulación viene la secreción de progesterona. Si no hay una implantación o no hay una fecundación e implantación en el día 6 o al día 10, que ya conocemos como ventana de implantación, no recibe señalización, entonces los niveles de progesterona y estradiol se reducen o caen, y esto es lo que induce la menstruación. En el caso contrario, que supongamos que sí se da la ovulación y hay fecundación, los niveles de progesterona y estrógeno siguen creciendo, siguen aumentando por los próximos 9 meses. Ok, el control hormonal de la ovulación depende principalmente de hormona folículo estimulante, que es la que induce la maduración folicular, y la que va a inducir la ruptura va a ser la hormona luteinizante. En el caso, por ejemplo, de que haya del remanente folicular o de donde se libera el ovocito, hay un proceso de vascularización, es decir, se forman vasos sanguíneos alrededor del remanente folicular. Este remanente folicular se va a convertir en lo que conocemos como cuerpo lúteo y cuerpo amarillo altamente vascularizado, y las células que están dentro del cuerpo lúteo empiezan a secretar progesterona, ¿ok? Entonces, produciendo lo que va a ser el proceso o la etapa folicular. En caso de que no haya una implantación, lo que va a suceder es que el cuerpo lúteo se retrae o se elimina a través de un proceso que se llama luteólisis, y volvemos a repetir el ciclo. ¿Ok? Bueno, aquí se me olvidó hablar de otra cosa y que no la agregué aquí, que es fecundación. Ok, recuerden que la fecundación, esta me la voy a echar a capela porque no puse las imágenes. Ok, recuerden que la fecundación es un proceso extremadamente complejo, requiere de tanto de óvulos como de espermatozoides, obviamente maduros ambos. ¿Okay? Entonces recuerden que el espermatozoide tiene que llegar hacia el óvulo y va a llegar a través de una eyaculación intravaginal. Recuerden que el espermatozoide depositado en el fondo de vagina va a estar envuelto por sustancias que lo van a proteger del microambiente externo, que es altamente ácido, y esto van a ser debido a las secreciones de las glándulas de Cooper, ¿okay? Que se van a encargar principalmente de regular el pH vaginal. El espermatozoide, recuerden que tiene que bajar desde el fondo de vagina hasta las tubas uterinas. ¿Ok? Este viaje puede tardar durante 8 a 10 horas. Durante este proceso, el espermatozoide, previo a la fecundación,
adquiere un proceso que se llama capacitación. Recuerden que la capacitación se conceptualiza como adquirir la capacidad fertilizante que involucra el incremento de la motilidad espermática, remodelación de las membranas citoplasmáticas y en la remodelación de la cromatina paterna. ¿Ok? Entonces, la capacitación es bien importante y se va a dar o se va a lograr en su viaje a lo largo de todo el aparato reproductor femenino. En el caso del óvulo, recuerden que se va a liberar del folículo y en ese proceso inicia su primera meiosis, la meiosis 1, para la formación del primer cuerpo polar. Y la meiosis va a culminar con la fecundación o la entrada del espermatozoide. En el caso del óvulo, requieren que debe de tener un proceso de maduración nuclear, lo que es la liberación del primer cuerpo polar, que pueden ser de las 14 a 16 horas. ¿Ok? Entonces eso le da tiempo al espermatozoide para que se pueda capacitar. Bueno, el espermatozoide, recuerden que no va perdido, sino que utiliza un sistema de guías. Y el espermatozoide utiliza 3 mecanismos, lo que conocemos como reotaxis, termotaxis y quimiotaxis. En el caso de la reotaxis es el nado del espermatozoide en contraflujo. ¿Ok? Entonces esa es la inicial. La segunda va a ser la termotaxis, es decir, del lugar donde se liberó el folículo hay un proceso inflamatorio, esto incrementa y genera una hipertermia y el espermatozoide se va a ir guiando o se va a llegar a esas regiones un poquito más cálidas. Y finalmente, el óvulo va a liberar sustancias que van a atraer al espermatozoide, como son proteínas ZP3. ¿Ok? Estas proteínas o estas glicoproteínas funcionan como quimioatrayentes y eso es lo que llamamos como quimiotaxis. Bueno, una vez que el espermatozoide logra encontrar al ovocito, recuerden que se abre paso a través del rompimiento de la vesícula acrosomal. El contenido acrosomal empieza a degradar las uniones intercelulares y la cubierta de la zona pelúcida del ovocito. ¿Ok? Recuerden que este proceso de rompimiento de la vesícula acrosomal se llama reacción acrosomal y es lo que le permite entrar al espermatozoide. Si el espermatozoide no presenta acrosoma o el acrosoma no se rompe, tiene una incapacidad de poder fecundar. Bueno, la otra etapa, una vez que se pasa la capacitación, la reacción acrosomal e interacciona con las membranas, el espermatozoide se une hacia la membrana del óvulo. El óvulo activa la membrana del ovocito, libera la liberación de lo que conocemos como gránulos corticales. Estos gránulos, el contenido de los gránulos corticales, lo que van a hacer es endurecer la zona pelúcida, evitando que entren más espermatozoides al ovocito. Este proceso se llama como reacción cortical o bloqueo de la poliespermia. ¿Okay? Una vez que el espermatozoide está dentro del ovocito, se lleva a cabo un proceso que se llama remodelación de la cromatina paterna. En la remodelación de la cromatina paterna, ¿qué es lo que va a suceder? Es la descondensación del espermatozoide, la entrada de las histonas maternas para poder manipular o poder manejar el genoma del varón y la formación de un núcleo, los pronúcleos. ¿Ok? Tenemos dos pronúcleos, pronúcleo femenino, pronúcleo masculino, y estos se van a fusionar para dar origen o para poder, dar origen a lo que va a ser al núcleo diploide del embrión. Con el establecimiento de la diploidía se inician ya los procesos de divisiones mitóticas en el ovocito. ¿Ok? Bueno, ya de los últimos temas que vamos a ver es el caso, por ejemplo, de fertilidad y técnicas de reproducción asistida. Recuerden que de infertilidad tenemos dos conceptos, esterilidad e infertilidad. La esterilidad es cuando el paciente no puede tener bebés, no tiene ninguna manera de poder formar gametos. Y la infertilidad es la incapacidad de poder lograr un embarazo a término después de mantener 12 meses continuos de relaciones sexuales sin el uso de algún método anticonceptivo. ¿Ok? En el caso de las parejas infértiles, la pareja infértil puede ser debido por factores masculinos y factores femeninos. Recuerden que el 40% son por factor masculino, 40% por factor femenino y el 20% restantes es por una mezcla de ambos.
¿ok? Es una combinación de ambos factores. En el caso de infertilidad femenina, los factores que me llevan a la mujer infértil pueden ser factores psicológicos emocionales, factores endocrinováricos, factor cervical y tubo peritoneal, que están relacionados principalmente a la anatomía y funcionalidad o fisiología de los ovarios. Entre ellos encontrábamos, les comentamos lo que es el síndrome de ovario poliquístico, que es una patología común y corriente, bueno, no común y corriente, que es frecuente y que está relacionado principalmente a la funcionalidad hormonal de la mujer. En otras ocasiones podemos encontrar, por ejemplo, la obstrucción tubárica o la obstrucción de las tubas uterinas, evitando que los espermatozoides y los óvulos se puedan encontrar. De infertilidad masculina, bueno, tenemos varios factores. La disfunción sexual, que puede ser causados por factores psicológicos, emocionales, infecciosos o fisiológicos. Ok, las alteraciones anatómicas y funcionales del aparato reproductor femenino masculino, como es el caso de la eyaculación retrógrada, las alteraciones en la calidad del semen, concentración, viscosidad, pH, concentración celular, y uno de ellos, lo más importante, que son las fallas en la integridad o morfología del espermatozoide. ¿Cuáles son los factores que me llevan a la pareja infértil? Muchísimos. Hablábamos de contaminación, dietas alimenticias, el consumo de algunas toxinas, en el caso de las mujeres, bueno, también ya varones, en el caso de la edad, y lo que les comentaba también, el factor estresante puede llevarlos a la pareja infértil. Para ese tipo de pacientes tenemos herramientas como es las técnicas de reproducción asistida. Recuerden que tenemos dos tipos, alta y baja complejidad. Las de baja complejidad son aquellas en donde no requerimos una manipulación celular. Y entre ellas, por ejemplo, podemos utilizar, por ejemplo, los cambios ambientales, las modificaciones ambientales, que pueden involucrar también las ediciones en los estilos de vida, modificar el estilo de vida. Y en algunos casos podemos utilizar los tratamientos farmacológicos, que pueden inducir desde la formación de hormonas, maduración gamética, etc. Recientemente, lo que les había platicado también, que la estimulación del cerebro a través de lecturas eróticas, y principalmente en caso de las mujeres, pueden mejorar su calidad reproductiva, principalmente a través de alcanzar el orgasmo, y esto puede modificar el microambiente para favorecer la fecundación. Las técnicas de reproducción de alta complejidad son aquellas en donde requerimos hacer una manipulación de óvulos y de espermatozoides, las cuales se van a llevar en condiciones in vitro, es decir, en cajitas Petri o fuera del cuerpo humano. La primera de ellas que hablábamos era la fecundación in vitro. Recuerden que la fecundación in vitro involucra lo que va a ser la la estimulación hormonal para recuperar la mayor cantidad de óvulos de mi paciente. Maduramos el óvulo en un medio de cultivo simulando las condiciones intrauterinas. Una vez madurado o con presencia del primer cuerpo polar, nosotros colocamos una muestra de semen para que los espermatozoides puedan nadar y puedan encontrarse con el ovocito, fecundarlo. Y después, una vez que se haya fecundado y inicia el proceso de divisiones embrionarias, podemos colocar el embrión en el fondo de útero para que pueda implantarse y pueda llegar a término. En el otro caso, que es la inyección intracitoplasmática con sus diferentes ediciones como es PICSI-IMSI, es brincarnos con todos los procesos de selección natural. Inyectamos directamente un óvulo en el citoplasma del ovocito. ¿Ok? Bueno, independientemente de la técnica de fecundación in vitro, podemos tener un número de ovocitos. Recuerden que estos ovocitos tienen que pasar por un proceso de maduración, la liberación del primer cuerpo polar. Después va a venir el proceso de reproducción asistida, puede ser fecundación in vitro, inyección intracitoplasmática, y finalmente tenemos las primeras etapas del desarrollo embrionario hasta que alcancemos la etapa de blastocistos. Cuando alcanzan esta etapa, nosotros ya podemos implantarlo. Una de las técnicas que hablamos también que utilizan en reproducción asistida es la transferencia embrionaria. Recuerden que la transferencia embrionaria involucra la inserción de un embrión en una madre diferente a la biológica. ¿Ok? Entonces, en el caso de humanos es interespecie, no hay ningún problema, pero ahora se hace, por ejemplo, de utilizar especies totalmente diferentes, como es en el caso de los gatos salvajes que se implantaron en una gata doméstica. Recuerden que también utilizamos programas como son
préstamo de útero, úteros subrogados, que son los encargados principalmente de, o bueno, se está aplicando para pacientes cuyo útero se encuentra atrofiado o no tiene la capacidad de poder mantener, de no poder mantener un embrión a término. ¿Okay? Hablábamos otro tipo de técnicas como es criopreservación, vitrificación y ultravitrificación, que son herramientas que nos permiten preservar la fertilidad de mi paciente que se encuentra, cuya fertilidad se ve comprometida por un tratamiento quimioterapéutico o radiológico. Hablábamos también de clonación, bueno, los embriones de 3 padres, que era una transferencia nuclear, que es una reconstrucción ovocitaria, y finalmente lo que hablamos de clonación. Ok, que la clonación es simplemente la inserción de un núcleo diploide en una célula previamente nucleada o a la cual se le quitó el núcleo y se le da una descarga eléctrica y con eso podemos disparar el proceso de desarrollo embrionario. Bueno, y hasta aquí vendrá el examen. ¿Sale? Bueno, preguntas, jóvenes. ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues entonces, el día de mañana, a las 6:55 de la tarde, podrán visualizar en su pizarrón de la plataforma de Teams, podrán visualizar el link para poder ingresar al examen. ¿Cuántas preguntas van a hacer? Van a ser 50 preguntas de opción múltiple. Cada pregunta es para que se conteste más o menos en 10 segundos, siempre y cuando hayan leído, hayan estudiado y hayan puesto atención. Se cierra a las 8, exactamente. 8 en punto se estará cerrando el examen. Another question. De hecho están en los dos. Bueno, cambian en algunos libros. Algunos se llaman istmo, otros se llaman lámpula. En el istmo o en lámpula pueden ser cualquiera de las dos respuestas correctas. A ver. De hecho, hay unos modelos bien bonitos. Por ejemplo, en modelos de rata, conforme el embrión va avanzando a lo largo de toda la tuba uterina, se va inflamando. Se ven simpáticos porque se va así, se abre y se vuelve a cerrar. ¿Se acuerdan de estos correctores tipo de bombillo? O sea, el corrector de lápiz y tenía una bolita para apretarlo. Así les decíamos que, bueno, eran Peppermate. No sé si existen de esas cosas. Pero así se ven en las tubas uterinas cuando está pasando el embrión a lo largo de la tuba uterina. Se ve inflamado. ¿Alguna otra? Ok, ¿qué le pasa al óvulo? Que pasa que no es fecundado y se va al útero. No, se va al útero y se desecha, se va. De hecho, después de 3 días de no haber sido fecundado, se le considera que es un óvulo viejo o envejecido y induce su apoptosis y entonces su capacidad de desarrollo embrionario prácticamente es nulo. Por eso es bien importante que la fecundación se dé en un momento específico, generalmente 16 horas, de 14 a 16 horas, posteriores a la liberación al rompimiento folicular. ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, pues ahora sí. Mucha suerte, chicos. Mañana para su examen estaré al pendiente para ver que no tengan ningún inconveniente. ¿Sale? Bueno, mis recomendaciones, nuevamente, no se estresen, tómenlo con calma.
No pasa nada si reprueban, ok, eso es importante aclararlo. ¿Qué es lo peor que les puede pasar? Pues nada, simplemente que reprueben el examen y ya, pero no atentas contra su vida. Ok, hoy lean o medio estudien, relájense, traten de dormir bien, mañana levántense temprano, desayunen, báñense, lean un poco acerca del examen y con eso preséntense. ¿Salen? Lo que les dije ayer, solo las personas que van a reprobar son aquellas que no estuvieron presentes en las clases, que solamente prendieron o ingresaron a la plataforma y no estuvieron o preguntando, como que no preguntaron. Solamente esas personas son las que van a tener posibilidades de poder reprobar. Las demás pudieran pasar. ¿Sale? Entonces, si estuvieron atentos, estuvieron escuchando, hicieron preguntas, seguramente se les va a facilitar y son aquellas personas que podrán obtener un 10 en su primer parcial. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, entonces pues los dejo, estudien y mucha suerte para mañana.